Entonces le damos la bienvenida a Luis, que el Señor lo bendiga para este estudio. Luis, todo tuyo, el salón. Bien, les saludo primero que todo, doy gracias a Dios por la instancia que tenemos de poder reunirnos el día de hoy y poder compartir este estudio, el que es la segunda sesión de tres que estamos realizando sobre el Espíritu Santo. La semana pasada nos juntamos a ver el tema de la persona del Espíritu Santo y hoy día, en este caso, vamos a ver algo sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación. Cuando escuchamos esta palabrita, la obra del Espíritu Santo, a nuestra mente pueden venir muchas cosas, imaginarnos muchas cosas. De hecho, si habláramos con personas de distintos grupos evangélicos del presente, la mayoría cuando escucha hablar de obra del Espíritu Santo piensa en dones milagrosos, en hechos sobrenaturales, o cuestiones que, por ejemplo, no tienen que ver mucho con la vida cotidiana fuera de la esfera eclesiástica. Entonces es una obra del Espíritu Santo bastante acotada a la realidad, en este caso, propia solamente de la iglesia. ¿Ya? Y aquí me gusta mucho esta cita de Richard Gaffin, que es un teólogo presbiteriano, que aparece en uno de estos libros, estos de Son vigentes los dones milagrosos. Y Gaffin plantea lo siguiente casi al final de su artículo. Dice que la fe no es una afirmación subjetiva que necesita. Entonces estaba con esta cita que dice Gaffin que la fe no es una afirmación subjetiva que necesita elementos objetivos para ser confirmada. No tiene sus raíces en las personas, sino en una acción escatológica divina. Es ni más ni menos que el resultado de una obra de resurrección en nuestro interior que ya ha tenido lugar cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando entendemos lo que la fe es realmente, un don escatológico realizado en nuestro interior por el Espíritu de Dios, por Cristo y su palabra como centro, entonces comprendemos que no puede existir un milagro mayor que el que alguien pueda decir creo, a pesar de tantas dudas, pruebas, caídas y fallos. Hasta que Cristo venga a resucitar nuestros cuerpos, no espero ni deseo mayor obra del Espíritu, ninguna experiencia de poder de mayor magnitud que esta. Entonces, cuando estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, si bien es cierto, muchas de estas obras también tienen que ver con cuestiones que nosotros podríamos llamar milagrosas o sobrenaturales. Efectivamente, hay una obra en particular que cuando pensamos en esto se nos pierde de vista y que tiene como actor principal al Espíritu Santo, que en este caso la obra de la salvación. O sea, y en este caso, esa obra no necesita de tantos esfuerzos nuestros, ni de cosas, ni de impresiones, ni de eventos, sino que es un acto que el Espíritu Santo hace al inicio de la vida cristiana y que sigue él colaborando hasta que el Señor venga por nosotros. Es muy interesante esto de no perder de vista que el mayor milagro que nosotros podemos ver en este tiempo es que personas que estaban muertas en delitos y en sus delitos y pecados tengan vida abundante por lo que Cristo conquistó en la cruz y por lo que el Espíritu Santo aplicó en nuestra vida. Entonces, decir que respecto de la obra del Espíritu Santo, en el año 381, el concilio de Constantinopla, en este periodo de la historia de la Iglesia, en el siglo IV, se llevan a cabo una serie de concilios, que son reuniones, por ejemplo, más adelante en algunas denominaciones pasaron a llamarse asambleas o conferencias, en fin. Era una reunión de los principales líderes de las distintas iglesias cristianas ubicadas en el mundo conocido de la época, que se reunían para discutir aspectos de la doctrina y zanjar esas discusiones. Entonces, en muchos de ellos surgieron algunos credos o algunas declaraciones doctrinales, sobre todo acerca de la deidad de Cristo, de la deidad y la personalidad de Cristo, que era el gran tema de debate. Pero también en Constantinopla, en uno de esos documentos de declaración de fe, surge esta idea de que el Espíritu Santo es definido desde esa época como dador de la vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él es la fuente inmediata de toda la vida que los creyentes podemos tener. En ese sentido, los creyentes podemos, con esa perspectiva redentora, tener al Espíritu Santo a tal nivel que podemos decir con certeza que nadie, absolutamente nadie puede vivir para Dios
sin que el Espíritu Santo trabaje en la vida de cada creyente. O sea, no existe la posibilidad de pensar en que un creyente no tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, cada creyente ha recibido la obra del Espíritu Santo. Desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Y eso también lo vamos a ver de manera mucho más profunda cuando tengamos nuestra tercera sesión. Pero por ahora nos vamos a centrar precisamente en esta vida que el Espíritu Santo da. Y para eso vamos a recurrir a un texto bíblico, que es el texto de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Este texto lo mencionamos la semana pasada, pasamos por él en cierto sentido, pero hoy día nos vamos a detener más en lo que este texto nos dice. ¿Por qué Romanos 8? Porque es el texto bíblico que menciona más veces en la Escritura al Espíritu Santo. O sea, no hay otro texto de la Biblia que mencione tantas veces en una misma sección al Espíritu. Y a su vez también se nos muestra la particular relación que el Espíritu Santo tiene con nuestra vida, tanto en el momento de la salvación como también en nuestra vida hasta que el Señor venga. Entonces, se nos muestra el Espíritu presente en nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto yo les quiero invitar que nos centremos en estas acciones que realiza el Espíritu Santo en los creyentes y que tienen que ver con la salvación. Entonces lo primero que me gustaría que tuviéramos en cuenta, si ya tenemos abierto nuestra Biblia en Romanos 8, es que esto tiene un contexto. Si ustedes se fijan, Romanos 8, versículo 1 parte diciendo ahora. ¿Ya? Entonces, vale decir, está señalando algo que tiene conexión con lo que ha venido antes. Ahora, coma, es un conector. Busca ligar una idea anterior con una nueva idea. ¿Cuál es esa idea anterior? La lucha que Pablo presenta en este texto, porque dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ustedes se fijan, esa es la idea. Cómo en nuestra lucha contra el pecado, lucha con la cual a veces nos sentimos impotentes porque fracasamos, caemos, fallamos, cometemos errores y luchamos contra eso y nos rebelamos contra Dios, no quisiéramos hacerlo, peleamos contra eso y nos encontramos que somos miserables luchando frente a una realidad que no podemos sostener o contener con nuestra propia capacidad. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente, en el versículo 1 del capítulo 8, se nos presenta que ya no tenemos ninguna condenación. Y eso es una cosa maravillosa. Esa obra del Espíritu Santo entonces tiene que ver con la libertad. No tenemos condenación. Estamos en Cristo Jesús, dice esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos una libertad que tiene que ver con un sentido de algo completo. O sea, ya no hay condenación. Esta pena que recaía sobre nosotros, producto del pecado, ya no está sobre nosotros. Hemos sido liberados. No hay condenación. Eres libre. Soy libre. Tengo vida eterna. Por eso tenemos seguridad. Porque si dependiera la pelea de nosotros, seríamos miserables pecadores. Pero el Señor nos amó y ya no tenemos condenación. Y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra en nosotros. Entonces no hay condenación. Y si ustedes se fijan acá, el versículo 3 luego dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En este caso, lo que nosotros vemos es que, de una u otra manera, la ley tenía un objetivo que era conducirnos a Cristo, mostrándonos nuestra miseria, mostrándonos nuestro estado apartado del Señor. Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Y la ley del Señor nos decía
que el alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo nos ha dado vida y vida abundante. El entendimiento de lo que esa ley dice y la aceptación de la gracia de Dios no provienen de nosotros, sino que son obra del Espíritu. Esa libertad entonces nos trae libertad de la culpa, libertad de la condenación, libertad de nosotros mismos, de nuestra mente que nos esclavizaba. Tenemos libertad. Eso es, en este caso, la rotura de cadenas que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Una segunda cosa que nosotros vemos acá en este texto, y tal vez lo que se dedica a Pablo a explicar con mayor detención, tiene que ver con esto de que el Espíritu Santo nos da nueva vida. Y aquí, desde el versículo 8 al 14, se muestran varias ideas relacionadas con esto de no andar en la carne y andar en el Espíritu. Debo confesarles, y con todo el cariño y la confianza que les tengo, que yo crecí en un contexto evangélico y no solo lo escuché, sino que yo mismo lo dije en algún tiempo. Esta idea de que, pueden existir tres tipos de personas. ¿Ya? Están los hombres naturales de los cuales Pablo habla, y esa sería gente no creyente. Están los creyentes espirituales que viven conforme al Espíritu del Señor, que practican disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, son fervientes en la búsqueda de Dios, creyentes espirituales. Y por otro lado, creyentes carnales, creyentes que hacen lo que quieren, viven como quieren, no se someten al Señor constantemente. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este texto de Romanos capítulo 8? Cuando yo me encontré con él, me tuve que arrepentir de enseñar ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque este texto nos muestra claramente que no existe ninguna posibilidad de ser creyente y ser carnal. Y eso yo lo quiero dejar aquí, así, de manera súper tajante presente en esta ocasión. Si ya hemos visto que el Espíritu Santo nos ha liberado, que nos quitó la condenación, que ya no estamos bajo esa condenación, que hemos sido liberados para aquello, por lo tanto, hoy día nuestra vida tiene que traducirse en las obras que antes no podíamos hacer, pero que hoy día por la ayuda del Espíritu Santo podemos realizar. Entonces los nacidos de nuevo, sí, podemos pecar porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva. No estoy diciendo que podemos pecar justificando el pecado, sino que estoy dando una condición de plausibilidad. Podemos pecar, en el sentido de que ocurre, pecamos, ¿ya? No estoy diciendo que, no estoy permitiendo nada, no, ojo, no se entienda ese podemos desde ahí. Podemos pecar, pero también no podemos pecar. Podemos tomar la decisión de decirle que no al pecado por nuestra nueva naturaleza, por esta naturaleza que el Señor nos ha dado, ¿ya? Ahora, aquí hay un principio para la vida fundamental, que nosotros debiésemos entonces, si el Señor nos ha librado de la condenación, sacar también esta lista mental de acciones que tenemos, de personas que nos han dañado, y también en este caso librar de la condenación a familiares, amigos y hermanos de la fe a los que tenemos marcados con ese estigma. Si yo ya no he sido condenado por Cristo, yo tampoco tengo que vivir ese acto de condenación a otro. En esa libertad, nosotros hemos sido entonces liberados para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la obra de la carne. Y esto se traduce en una nueva vida. Voy a leer los textos. Fíjense lo que dice el versículo 5. Voy a mostrar cómo se refiere a la vida en la carne. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si ustedes se fijan, todo el rato está hablando de personas que son enemigas de Dios, que hacen todo lo que le ofende. Entonces un creyente no puede vivir de esa manera, ¿ya? Nosotros, de una u otra manera, nuestra relación con el pecado es así. Nosotros ya no deberíamos definirnos como practicantes del pecado, sino como, en este caso, los creyentes cristianos de repente incursionamos en el pecado, ¿ya? Por ejemplo,
yo hace mucho tiempo no dejé de andar en bicicleta, ¿ya? Mucho tiempo, años, ¿ya? Creo que la última vez que anduve en bicicleta debe haber sido hace 4 años atrás, ¿ya? Entonces, ayer me llevo una bicicleta que me compré y me puse a andar en bicicleta. Y claramente noté que ya no tengo el mismo ritmo físico de antes y no soporto la misma distancia de antes de manejo. Uno nunca deja nunca deja de saber andar en bicicleta. Es una de las cosas que uno aprende y sabe y se acuerda y todo eso. Y me he deleitado tirándome en algunas bajadas en la bicicleta. No me he deleitado tanto en subir en algún tramo. Pero ha sido bien entretenido esto. Pero yo no me podría definir hoy día como ciclista, porque no practico el ciclismo. Simplemente hoy día, en este momento, en esta semana, en estos días, estoy incursionando en el ciclismo. Eso es lo que nos pasa con el pecado. Nosotros incursionamos en el pecado, pero hoy día no somos practicantes del pecado, ¿ya? El pecado nos deja marcas hoy día, ¿ya? Nos cuesta movernos en el terreno del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados. Y nuestra nueva vida tiene que ver con eso, con una vida que es definida por el Espíritu. Y fíjense, volvamos a los textos, versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego, el versículo 5 habla de que, pero los que son del Espíritu piensan, en este caso, las cosas del Espíritu. Luego el versículo 9 dice, eh, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si ustedes se fijan, la conexión con vivir en el Espíritu es la relación que nosotros tenemos con Dios. Es esta nueva identidad, esta nueva relación. Hemos sido santificados y por lo tanto podemos andar en esta nueva vida que hemos tenido, poniendo en nuestra mente los deseos del Espíritu, teniendo esta identidad que ya somos de Cristo, matando los malos hábitos y pudiendo tener una relación de cercanía con el Señor, porque no le llamamos como Señor solamente, como Dios Todopoderoso, sino como nuestro Padre, ¿ya? De hecho, esta expresión que más adelante va a aparecer a la hora de la adopción da cuenta de eso, de esta identidad de hijos. Entonces aquí reiterar esto, que no existe esa tal cosa como cristianos carnales, que no viven santidad, y no se arrepiente de su pecado, está dando señales de que no es un hijo de Dios. Y si esto está golpeando tu mente y tu corazón, bueno, es hora de arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo te está hablando. O sea, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, si pecamos deliberadamente, debiésemos pensar que no somos creyentes y que debemos buscar al Señor y debemos correr hacia la gracia del Señor. Aquí me gustan estas dos citas que voy a colocar acá. Una es del puritano John Owen, que decía que la cabeza viva no admite miembros muertos. O sea, un Cristo vivo no comparte su vida con muertos. El Señor nos sacó de muerte a vida para poder tener una relación con Él. Y George Eldon Ladd dice que ser cristiano significa haber recibido la vida por el Espíritu Santo. O sea, si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, es que ha sido vivificado, resucitado, regenerado por el Espíritu Santo. Y de eso es lo que también vamos a volver a hablar ahora. El Espíritu Santo en la regeneración. Fíjense lo que dice el versículo 10 del texto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es por este versículo y comentando este versículo de Romanos 8, versículo 10, que Calvino decía que nosotros podíamos entender que el Espíritu Santo es vida. Porque como dice ahí la cita, no solo porque vive y tiene poder en nosotros, sino también porque nos vivifica con su fuerza hasta renovarnos finalmente y perfectamente al ser destruida nuestra carne mortal. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es darnos vida y es victorioso en ello, porque
esa vida no puede ser contrarrestada por la condición pecaminosa de muerte en delitos y pecados que antes teníamos. De hecho, es aquí donde el versículo 11 que leíamos, eso fue lo que leímos la semana pasada con toda certeza, porque mostrábamos esta idea del Espíritu Santo y su currículum, ¿ya? Esta idea de resucitar a Cristo. El Espíritu Santo tiene, según el versículo 11, esta posibilidad. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si hay algo que tiene el Espíritu Santo como fortaleza laboral, es dar vida. El Espíritu Santo tiene la fuerza de matar la carne y de restablecer esta vida espiritual rota en la caída de nuestros primeros padres. Entonces los creyentes vivimos el reino de Dios que está comenzando a ser restaurado y por lo tanto debemos vivir conforme a ese principio de vida, esa regeneración que el Señor ya nos ha dado en este tiempo. Además, tenemos también la esperanza de la vida eterna. O sea, no solo vivimos la vida verdadera hoy porque el Espíritu Santo actúa en nuestro ser, sino que tenemos la esperanza de vivir eternamente con el Señor. Ahora, aquí aparece una expresión que es regeneración, que me gustaría que la pudiéramos definir. ¿Ya? ¿Qué es la regeneración? Y aquí me tomo de una cita de Arces. Ahora sí. Ok. Entonces, no sé si se alcanzó a escuchar la cita de Sproul. ¿No? No, Ya. no se alcanzó a escuchar. Ya. Nacer de nuevo, dice Sproul, es experimentar una segunda génesis. Es un nuevo comienzo, es partir de cero en la vida. Cuando algo comienza, decimos que se ha generado. Cuando vuelve a empezar, se ha regenerado. La regeneración que obra el Espíritu Santo es un cambio. Es un cambio radical hacia una nueva clase de ser. Entonces, cuando estamos hablando de una persona regenerada, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no es cristiana. Puede pertenecer a la iglesia, visible, puede compartir con nosotros, ser miembro de una iglesia, pero no necesariamente está en Cristo, ¿ya? Y de esos ejemplos a lo largo de la historia hay muchos. Por ejemplo, le estaba comentando que estábamos en el plan de escribir un libro con algunos amigos y la idea es rescatar el pensamiento de teólogos reformacionales, teólogos o filósofos reformacionales, que es una corriente reformada de Holanda, que surge en Holanda y que se expande por distintos lugares del mundo, y que tiene entre algunos de sus principales exponentes, de hecho unos fundadores, a Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue un pastor reformado holandés que además fue profesor universitario, fue rector de la Universidad Libre de Ámsterdam y fue primer ministro de su país. Pero cuando Kuyper empieza su pastorado, él, en su testimonio, señala que no era convertido y que incluso había creído toda esta idea de la teología liberal, de que la Biblia no es la palabra de Dios y todo eso. Él vive su conversión siendo pastor. Y es tan así que hay una hermana, vamos a hacer un homenaje a ella en este día. Hay una hermana que le predicaba todos los días a Kuyper, una hermana de esa iglesia en un pueblo rural en que él vivía. Pietje Baltus se llamaba. Lo cuestionaba, le contrarrestaba las cosas que decía, pero interesantemente esa iglesia oraba todos los días por su pastor, por la conversión de su pastor. Una persona que no ha nacido de nuevo puede estar en la iglesia, pero no necesariamente ser cristiana, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la regeneración es la gracia que precede a la entrega de nuestro corazón a Dios y precede a la fe. Es la obra del Espíritu que nace por iniciativa del Trino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos regenera? Nos saca de la muerte a la vida, nos saca de tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que cuando veamos a Cristo, que es la vida, y cuando veamos a Cristo, que es la luz, no le rechacemos. O sea, el acto de
para que podamos llegar a Cristo es salir entonces de esta condición moribunda, es tener esta nueva vida, y eso nos surge de nosotros porque los muertos no pueden darse vida a sí mismos, sino que es el Espíritu Santo quien da vida. La regeneración entonces es efectiva porque el Espíritu Santo opera trayendo a vida a los que han sido elegidos desde la eternidad. Eso es también súper relevante acá tenerlo en cuenta. Y también vemos que el Espíritu nos da vida en la santificación. Y aquí tenemos que decir algunas cosas. Esto, creo que acá, claro, aquí tenía algunas citas. R.C. Sproul, en su libro El misterio del Espíritu Santo, que también lo citamos hace poquito, dice, el Espíritu Santo es el santificador. En este caso, Él es aquel que aplica la obra del Espíritu, aplica la obra de Cristo a nuestras vidas, trabajando en nosotros para desarrollar una totalmente en conformidad a la de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Genera, no solo nos da nueva vida, sino que nos permite mantener esa nueva vida y ese desarrollo vital constante a través de lo que aquí se denomina la santificación. El Espíritu Santo nos va transformando a la imagen de Cristo, va trabajando en nosotros para que ya nuestro modelo de vida no seamos nosotros mismos ni las buenas personas que conocemos, sino que Cristo. Y caminemos hacia Él y prosigamos hacia Él. Esa es la idea. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos salvados para vivir en santidad. Fíjense en esto, que la justificación nos proveyó estar salvos, pero la santificación nos provee hoy día estar sanos espiritualmente. Acá también me permito citar a John Murray en su libro La redención consumada y aplicada, a mi juicio uno de los mejores libros que hay sobre la doctrina de la salvación, donde dice que la verdadera santificación bíblica no es compatible con la autoindiferencia que ignora o deja de tomar en cuenta la gravedad del pecado, de no conformarse a la imagen de aquel que era santo, inocente, sin contaminación. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la santificación? Nos da clara cuenta de la gravedad del pecado. Y esto es algo que no se nos puede perder jamás de vista. Todo pecado es grave, porque todo pecado, cualquiera de ellos, nos separaba de la presencia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Claramente hay algunos pecados que pueden tener algunas consecuencias sociales distintas en relación a algunas cosas que nosotros hacemos y que producen daño, un daño colateral a muchas más personas, digamos, ¿ya? En este caso. Pero eso no tiene que ver, esa gravedad social y de alcance que puede tener el pecado, no tiene que ver con la gravedad que tiene en relación a la justicia de Dios. Vale decir, todo pecado merece la condenación y el estar lejos de Dios. Nosotros podemos entender eso cuando el Espíritu Santo nos ha santificado, cuando el Espíritu Santo vive en nuestro ser. Porque si no seríamos indiferentes. Diríamos, da lo mismo, total, me arrepiento, el Señor me perdona, oro, listo, y con eso se acabó. O sea, nosotros creemos que el santo, inocente, justo, tomó nuestro lugar en la cruz. Eso costó nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros debemos vivir en santidad. ¿Qué es la santificación? Santificación es muy interesante porque hoy día la mayoría de las personas que ocupan la palabra reformado es como o cuando se la dicen de uno mismo es porque soy reformado, entonces tengo cierto estatus, digamos, porque no sé, aprendí las doctrinas de la gracia y cosas por el estilo. O por otro lado, es la apelación, estos son reformados, entonces es la apelación que pueden haber peyorativa respecto de gente, no sé, que se preocupa solo de la teología y no de la vida cotidiana, de la espiritualidad. Hay lugares comunes respecto de eso también, de uno y otro lado. Entonces, claramente lo reformado implica una forma de entender la teología, la Biblia, y en particular también la iglesia, un sistema de gobierno en particular. Pero a su vez también era un sinónimo de esta palabra, renovado. Hay un muy bonito libro de Richard Baxter que ustedes lo pueden encontrar con el título de El pastor reformado o del pastor renovado. Eran sinónimos. O
O sea, la renovación que el Espíritu Santo hace es semejante a la reforma que el Espíritu Santo hace cuando nosotros nos encontramos con la Escritura. Esta renovación es la renovación del corazón. Y el corazón en la Biblia tiene como sentido a todo aquello que tiene que ver con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. La vida toda es renovada. Por lo tanto, cuando hablamos de reforma, también eso ocurre. El Señor reforma nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, con la conversión, nosotros podemos decir que se inicia este proceso de la santificación. ¿Y qué es ser santificado? Es ser purificado del pecado, es ser separado por completo para Dios y su servicio. En eso consiste la santificación. Ahora, claramente nosotros, insisto, seguimos pecando, pero como diría Martín Lutero, simultáneamente justos y pecadores. Somos santos y pecadores. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, que nuestra identidad no está en los pecadores que somos, sino en la santificación que el Espíritu Santo ha hecho. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí yo no dejo de curarme de espanto cuando leo 1 Corintios, por ejemplo. O sea, es interesantísimo. Voy a poner solo, voy a leer el principio de la carta. Yo sé que ustedes han leído esta carta de la primera de los Corintios, pero fíjense lo que dice Pablo en el versículo 2 de la primera carta. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee eso, uno dice: esta es la iglesia perfecta. O sea, son santos, han sido llamados a santificación. A mí siempre me llamó la atención eso de que no carecen de ningún don. O sea, tienen todos los dones ahí en la iglesia. O sea, es una iglesia riquísima. Da esa impresión. Pero luego empiezan a salir las peleas, que estos son de Apolo, estos son de Cefa, estos son de Pablo, y otros que se creían más bacanes que todos y decían: yo soy de Cristo. Solo no porque lo fueran, sino que era para creerse y tener una mayor reputación frente a los demás. Eh, Luego vemos, por ejemplo, de hecho hay un caso, dice Pablo, que ni siquiera se ha visto entre paganos, o sea, que un hijo se acueste con su madrastra, digamos. ¿Ya? Eso no se ve en ningún lado. Cristianos que pelean a tal nivel que llevan sus casos a los tribunales y inmoralidades sexuales, abusos en la del Señor. ¿Esa es la iglesia de los santos? Bueno, simul justus et peccator. Simultáneamente justo y pecador. Soy santo pecador. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra identidad está en la santificación que el Señor ha hecho. Entonces, santificación, ¿qué es? Es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es cumplir las justas demandas de Dios. Es fijar la mente en los deseos del Espíritu, que nuestra identidad está en Cristo y matar nuestros malos hábitos, como decíamos hace un rato. En ese sentido, la regeneración es el nuevo nacimiento, pero la santificación es el crecimiento que nosotros vamos teniendo en la vida. Y aquí el Espíritu Santo nos proveyó de estos nuevos deseos que son glorificar a Dios, adorarle, servirle, honrar y agradarle a Dios. Todo eso según lo expresado en estos textos que he puesto acá. Vamos a leerlos solo por una cuestión de tiempo, ¿ya? Pero eso, o sea, es súper importante tener en cuenta que hemos sido provistos de nuevos deseos, de nuevos anhelos. Y eso sí lo voy a leer, el de 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, porque nos presenta una tremenda verdad que no debemos olvidar. 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si ustedes se fijan, aquí Pablo está diciendo: así que, amados, esperen que el Espíritu Santo les limpie de toda contaminación y Él les perfecciona en la santidad. Sino que dice: limpiémonos.
perfeccionando la santidad del temor de Dios. Nosotros, en la obra de la santificación, es una de las pocas obras de la gracia en las cuales los creyentes participamos, ¿ya? Entonces nosotros participamos en la tarea de colaborar en la santificación. ¿Y cómo colaboramos en la santificación? Poniendo nuestra mente en la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con la lectura de la Biblia, con la oración, con la práctica de disciplinas espirituales. Y también procuramos la santificación cuando le decimos que no al pecado, cuando le cerramos la puerta al pecado. ¿Bien? Eso es parte de nuestra colaboración. Arce Sproul, respecto de esto, es muy interesante esto al respecto de lo que pone acá sobre esta situación. Que la santificación no es legalismo, ya no es sinónimo de aquello. Dice Sproul que nunca ha oído un sermón sobre la codicia. He escuchado mucho sobre los males del whisky, pero ninguno sobre los males de la codicia. Qué extraño. Ciertamente la Biblia declara que la borrachera es un pecado, pero no se encuentra en la lista de los 10 más graves. Los verdaderos no conformistas dejan de codiciar, detienen el chisme y los falsos testimonios, dejan de odiar y guardar la amargura, comienzan a practicar los frutos del Espíritu. O sea, de repente hay algunos pecados más visibles que otros, o algunas cosas que ni siquiera uno debería llamar pecado, pero que para algunas mentes lo son, y se transforman en la vara de medida de la espiritualidad cristiana. Y da lo mismo, eh, no sé, no, da lo mismo que yo mienta, chismee, calumnie a una persona, no digo garabatos, da lo mismo. ¿Se fijan? Eso es no entender absolutamente nada. El cambio, la santificación que el Señor hace, el crecimiento que Dios da, hace que nosotros dejemos de codiciar, dejemos el chisme, dejemos los falsos testimonios, dejemos de odiar, dejemos de guardar amargura y comencemos a practicar los frutos del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu es vital, no se anquilosa, no se detiene, ya no se monumentaliza a propósito de nuestra conversación de la semana pasada. Y también esta conexión que esta doctrina tiene con la reforma protestante. ¿Ya? Si por un lado tenemos que dejar el fariseísmo, que es pura hipocresía, por otro lado tenemos que recurrir a este recuerdo de lo que se rescató con la reforma protestante. Dice acá Arce Sproul en su libro La Santidad de Dios, que cuando Lutero osadamente proclamó la doctrina de la justificación solo por la fe, él dijo, la justificación es por la fe solamente, pero no una fe que es sola. Santiago lo había dicho anteriormente de una manera diferente. Él dijo que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe o fe salvadora es lo que Lutero llamó fides viva, una fe viva. Es una fe que inmediatamente trae los frutos de arrepentimiento y justicia. Y si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras no le siguen, esto es una clara evidencia de que nuestra fe no es genuina. No es genuina. Y la verdadera fe siempre produce una conformidad real a Cristo. Si la justificación no sucede, entonces la santificación seguramente le seguirá. Si no hay santificación, significa que nunca hubo justificación. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que alguien es creyente o no? ¿Cómo saber yo que soy un creyente o no? Bueno, ¿cómo saberlo? Producto de si tenemos estos nuevos deseos. Si buscamos y queremos y anhelamos con todo nuestro corazón vivir para el Señor y practicar su palabra. O sea, si las obras que el Señor nos ha dado no se producen en nosotros, insisto, significa esto que no hubo justificación y que debiéramos buscarla, debiéramos acudir al trono de la gracia. Pero alguien que ha sido justificado vive la justicia, la pone en práctica y la santificación es para ello. Nos otorga ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Si hay algo que yo pudiera recomendar es que no tienen que dejar de ver esto. ¿Ya? Fue esta serie de videos que se llama La Santidad de Dios. ¿Ya? Está el libro, ¿ya? Pero algunos tal vez por cuestiones de tiempo no lo alcancen a leer. Vean en este caso estos videos. Yo de repente cuando estoy trabajando acá en mi sala de estudio, cuando estoy preparando almuerzo, pongo estos videitos de Sproul que duran alrededor de media hora,
y ahí quedo pero tiki-taka con enseñanza bíblica a la vena. Así que véanlos, por favor, no se los pierdan. Yo creo que es un buen asunto respecto de la santificación. Ahora, la nueva vida, lo nuevo de la vida en el Espíritu. Si ustedes se fijan, ya hemos leído algunos de estos textos, así que no los voy a leer en su totalidad, pero solo recordar algunas cositas de acá. El versículo 4 del capítulo 8 de Romanos, volviendo ahí, Romanos 8, versículo 4, nos plantea en este caso que nosotros andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, le hemos dicho que no al libertinaje. Nosotros no menospreciamos la bondad y la dulzura paternal de Dios, sino que con la ayuda de Él queremos vivir en su ley. Nada más alejado de la realidad es que el calvinismo pudiera llevar al libertinaje. O sea, ya lo hemos mostrado acá con toda esta enseñanza. El versículo 5 nos trae a la meditación y a la práctica de la justicia. Fíjense que esta radicalidad del seguimiento, hay una palabra que es mucho más común en el mundo evangélico, que es discipulado, que es ser discípulo de Cristo. ¿Cuál es el problema de esa palabra? Que hoy día uno dice discipulado y la gente piensa en un cursito para la gente que es nueva en la fe. Entonces, ¿hacemos un discipulado? Eso es un discipulado. Y ser discípulo es una cosa que nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas. Por eso yo prefiero ocupar el concepto de seguimiento, ¿ya? Porque no está tan, digamos, manchado por esta idea de un cursito para gente nueva, sino que tiene que ver con este acto de seguir a Jesús. Y ese seguimiento es radical. Tiene que ver con ser del Espíritu y actuar conforme a las cosas del Espíritu. Este Espíritu Santo trae en nosotros la radicalidad de seguir a Jesús como Él es. Por otro lado, también nos conduce a la vida, según el versículo 6. Nos da paz. Todo lo que hace el Espíritu Santo se traduce en nuestra felicidad, en nuestra bienaventuranza. Los versículos 7 al 8 nos aterrizan también. ¿Por qué razón? Porque dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese texto que nos presenta que para un regenerado, el libre albedrío, como esta posibilidad de acceder al conocimiento de Dios, como buscar a Dios por uno mismo, es imposible. O sea, Pepe Grillo le decía a Pinocho que había que hacerle caso siempre a la conciencia. Yo creo que ese puede ser un buen consejo si uno lo hace a un creyente que ha sido justificado y santificado, pero podría ser un muy mal consejo a aquel que tiene su conciencia cauterizada por el pecado. Versículos 9 al 10. El Espíritu nos da una nueva identidad. Somos santos hoy, no mañana. Esto es como esos letreritos que ponen en los almacenes. Hoy se fía, hoy no se fía, mañana sí, ¿ya? En este caso es al revés. Hoy usted es santo, no mañana, hoy. Hoy es el momento de ser conforme al Espíritu de Cristo. Quien tiene el Espíritu tiene a Cristo. El versículo 12 nos presenta que tenemos una amistad con Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que vivir conforme a la carne no es otra cosa que hacerle guerra a Dios. Por lo tanto, si no queremos guerrear contra Dios, seamos amigos de Él practicando la santidad. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hablamos recién de esto, de esta lógica. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿dónde nace el pecado? ¿Qué hace que nosotros pequemos? Entonces, regularmente nosotros tendemos a pensar que la culpa de nuestro pecado primero la tiene Adán y Eva. Ellos pecaron, nos metieron en esta cancha del pecado a todos nosotros, todos somos pecadores por culpa de ellos. Por otro lado, nos falta el que le echa la culpa a Satanás. Satanás aquí, Satanás allá, me tentó Satanás, me llevó al pecado. Y ojo, Adán y Eva pecaron y por ello fuimos declarados todos pecadores. Y Satanás, efectivamente, sí, es el tentador. Pero hay un actor que de repente se olvida y que aparece muy claramente en Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. El gran ausente aquí es Satanás, ni lo mencionan, ¿ya? Adán y Eva tampoco son mencionados. ¿Dónde nace nuestro pecado? En nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios malos deseos. Entonces, en este caso, vivir para el Señor se traduce entonces en comenzar a vivir según la semejanza de Cristo, porque ya hemos dejado esta naturaleza que nos lleva a la muerte. Podemos decirle que no a los malos deseos y caminar conforme a Cristo. Y contamos con la ayuda del Espíritu Santo en esta tarea que nos vitaliza, que nos da nueva vida. Entonces toda nuestra vida requiere confiar en Cristo, quien por el Espíritu nos transforma continuamente a la semejanza de Dios. Si a la salvación se entra para permanecer, y para Pablo este incluye todo el proceso y no solo el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de la gracia de la salvación, como tal, no es solo algo que tiene que ver con el inicio de la vida cristiana, sino con todo ese proceso que concluirá con la glorificación. O sea, que comienza, en este caso, con el decreto eterno de Dios respecto de la salvación y que con el Señor. O sea, no solo es el punto de partida. Versículos 14 y 15. Aquí estamos hablando ahora de la adopción, ¿ya? En este caso. Versículos 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ese texto realmente es maravilloso, porque el Espíritu Santo es quien nos hace hijos adoptivos de Dios. La condición de hijos es clave de la santificación. Dios nos separa para ser su pueblo. Por ende, la iglesia debe pensar y vivir conforme a los términos del Evangelio, recordando que Dios tiene un pueblo que está conformado nada más y nada menos que por sus hijos. Fíjense que lo que hace el legalismo siempre es traer culpa respecto del pecado. ¿Por qué razón? Porque adora a un Dios falso que solo produce terror. En cambio, en Cristo, nosotros tenemos a Dios, tememos a Dios, pero le amamos. Dios no solo es santo, 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 sino a la vez también Padre que ama. Y por eso, claramente podemos tener confianza en que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, a tal nivel que nosotros le podemos llamar Abba, Padre. Esa expresión Abba es una expresión aramea que regularmente algunos han traducido como papá o papito, ¿ya? Pero en realidad es un balbuceo. ¿Ya? Es como cuando un niño chico está aprendiendo a hablar y da sus primeras palabras y está como recién articulando sonidos como pa, pa. Esa cercanía, esa sensación de vulnerabilidad, pero de protección a la vez que tenemos frente a Dios, es la que nos debe acompañar en este caso. Por otro lado, también la conciencia de la familiaridad, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, no solo Dios nos ha hecho hijos por medio de su Espíritu, sino que también el Espíritu Santo nos impulsa a tener la confianza que somos hijos amados de Dios. ¿Y eso cómo lo sentimos? Lo sentimos cuando somos motivados a orar, cuando somos motivados a servir, porque el Espíritu Santo es quien nos motiva a actuar de manera coherente con nuestra nueva identidad como hijos. O sea, esto es de una belleza tremenda. A tal nivel esto que era lo que mencionábamos también la semana pasada, incluso cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros, pidiendo al Padre. Y luego, el versículo, esta sección,
cierra acá con los versículos, con el versículo 17, que dice que y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú y yo tenemos la certeza de la herencia en Cristo obtenida por su cruz. Somos herederos de Dios como hijos y somos coherederos con Cristo. Esa expresión, ¿sabe lo que hace? Que misteriosamente, pero también con mucha realidad, Cristo se ha presentado aquí como nuestro hermano. Porque se habla de herederos de Dios y se habla de coherederos con Cristo. Y en la antigüedad, solo un hermano podía ser coheredero de otro. ¿Ya? Eso es misterioso, pero de una realidad tan tremenda y tan bella que debiera producir mucho gozo en nuestra vida. Ahora, fíjense que la herencia implica sufrimiento y esperanza, porque el texto dice, si es que padecemos juntamente con Él. Esto es muy lindo, o sea, somos herederos y somos coherederos con Cristo, no solo en su gloria, sino que también en su sufrimiento, su padecimiento. Si hay algo que nos muestra una realidad del cristianismo, es que está marcado también por el sufrimiento, por el signo del martirio, por el sufrimiento que nos conduce en este caso hacia la gloria. Yo aquí, siempre cuando leo este texto, me acuerdo de la gira de estudios que tuve que hacer con mis estudiantes cuando fui profesor jefe de un tercero medio. Nosotros fuimos a Perú, a Cusco, y viajamos por todos esos lugares, y fuimos a Bolivia también. Y cuando estaba en La Paz, justo era día domingo, uno de los días que estuve allí, y era el Día del Señor. Entonces había que celebrarlo. Mis alumnos, ninguno era creyente cristiano, pero habíamos dado la posibilidad de que cada uno saliera ese día donde quisieran de La Paz, y yo me fui a buscar una iglesia. Encontré ahí una asamblea de Dios, que era como lo más cercano a mi conocimiento. Entré a la iglesia y era una iglesia muy grande, estaban de aniversario, varios años celebraban, y había en el momento de la adoración, quienes lo dirigían, el equipo de alabanza de la iglesia, tocaba música así como, era una fusión andina urbana, una cosa así, y eh, había una canción que a mí me caló en la mente y nunca me he podido olvidar, que dice algo así como, quiero sufrir, 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 quiero llorar, 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 por amor de Cristo, mi Salvador. Yo no sé cuántos de nosotros estemos dispuestos a cantar así, pero confiadamente podemos decir que el Espíritu Santo nos conduce. Podemos incluso en esas circunstancias de sufrimiento no perder de vista que somos coherederos con Cristo por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Entonces, la adopción. Hay una cita de J.I. Packer donde define este tema. La adopción consiste en otorgarnos una relación, mientras que la regeneración es la transformación de nuestra naturaleza moral. Con todo, el vínculo es evidente. Dios quiere que sus hijos, a quienes ama, reflejen su personalidad y actúen en consonancia con su deseo. O sea, toda esta obra está ligada con eso. La justificación, el acto de declararnos justos. La regeneración, darnos nueva vida. La conversión, este giro que todo el ser da. La santificación, que implica crecimiento. La adopción, que implica una nueva identidad, una nueva relación que tenemos con Dios. Todo eso está hermanado, está unido. Es súper complejo dividir acá los momentos, ¿ya? Pero sí es importante reflejar que todos estos actos buscan una sola finalidad: constituirnos como un pueblo para el Señor, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que refleje la santidad de Dios a tal nivel que lleve la luz a donde quiera que vaya. Hay una imagen en internet que es la presentación del Ordo Salutis, del Orden de la Salvación reformado, que es la que más me ha gustado de internet, pero tenía dos problemas con esa, que estaba en inglés y estaba en portugués. Entonces yo agarré la que estaba en portugués y la traduje y la hice en estas diapos
con la letra misma, incluso de las fuentes que estábamos ocupando acá. Entonces, si ustedes se fijan, arriba aparecen los creyentes y está la elección de Dios, la expiación, en este caso, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Qué es lo que vemos acá? Que debajo de cada acto de la gracia, cada obra de la gracia, nosotros vemos que dice Dios, 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 Dios. En el caso de la conversión y en el caso de la santificación, ustedes ven que aparece Dios y aparece humano. ¿Por qué razón? Porque cuando somos convertidos, somos capacitados para tener fe y arrepentimiento. Y quien ejerce la fe somos nosotros, porque tú y yo creemos. Ahora, ese creo es resultado de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida que nos permite creer. De la misma manera con la santificación. Es Dios Espíritu Santo quien nos santifica. Pero a la vez también nosotros colaboramos en la santificación. Ese crecimiento que el Espíritu Santo nos da, nosotros colaboramos en él poniendo nuestro 100% en todo lo que ya dijimos, leyendo la Escritura, buscando al Señor, ya sea por las distintas prácticas de las disciplinas espirituales, como también diciéndole que no al pecado, alejándonos de la tentación, alejándonos de todo aquello que nos conduce hacia lo malo. Ya, para reflexionar y practicar, para ir cerrando esta parte más expositiva. La Trinidad actúa en nuestra vida. Tenemos la verticalidad del Padre. ¿Cómo la vemos eso? Dios convocándonos a adorarle. O sea, siempre las reflexiones y prácticas solamente para no cargarlas y no perdernos de vista. En este caso, lo que decíamos, esto de la Trinidad actuando en nuestra vida, vemos la verticalidad del Padre, ¿cierto? Convocando a adorarle, enviando a su Hijo, la horizontalidad del Hijo, semejante a nosotros pero sin pecado, y la inferioridad del Espíritu en todas las acciones que hemos expuesto. Y ahora vemos la ética del Espíritu Santo, que consiste en la práctica de la adoración, en una relación con Dios que se vive día a día y que se vive por el Espíritu y por medio de Él. Esa nueva vida que hemos hablado solo es posible por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida y por lo que Él imparte allí. Hacer morir las obras de la carne también entonces es parte de esa nueva vida a la cual el Señor nos ha llamado. También yo quisiera invitarles a que no se olviden de la verdad que este texto nos ha enseñado sobre la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra del Espíritu Santo respecto a la santidad tiene que ver con una nueva posición, con no estar ya en la carne, sino en el Espíritu, y nos dota también de poder para hacer morir las obras de la carne. En ese sentido, la santificación es un estado, ustedes y yo somos santos, pero estamos en una santificación que es progresiva. La santificación es estado y es progresiva. Ya somos santos, pero estamos en un camino de santificación. Y a su vez también, Pablo reflexionó en este texto sobre el poder del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es más fuerte que el pecado, a tal nivel que nos hace llamar a Dios Abba Padre. Como hijos, tú y yo somos herederos del amor del Señor. Y me permito cerrar con una cita de Kevin DeYoung, que es un autor reformado, en un texto que se llama La centralidad del Evangelio, que tiene distintos artículos sobre doctrinas de la Biblia, y en el capítulo sobre el Espíritu Santo escrito por DeYoung, dice que cuando rechazamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, cuando apartamos nuestros ojos de la exposición que el Espíritu hace del pecado, cuando decimos una cosa como cristianos y hacemos otra, pecamos contra el Espíritu. No nos olvidemos nunca que el Espíritu tiene apellido y es santo. Y si Él vive en nosotros, tenemos que actuar en conformidad a ese apellido del Espíritu, conforme a la identidad que Dios nos ha dado. Eso, queridos hermanos, dejo este tiempo para preguntas, comentarios que quieran hacer. Espero que PTR no siga jugando malas pasadas. Muchachos, si pueden dar el audio. Rodrigo, tú en antes tenías una inquietud. Sí, sí.
una inquietud y una anécdota. La inquietud, Lucho, me voy a poner más derecho,